Hola amigos de la Conviverde, hoy estamos en un nuevo ciclo de entrevistas, algo bastante nuevo para nosotros, así que hoy estamos con grandes invitados, un gran amigo, Joel, que llevamos bastante tiempo conversando, tenemos una buena relación, una buena comunicación, y la señorita Anita, que nos está acompañando hoy día y que estamos muy contentos de recibirla. Fue algo muy fortuito tenerla acá, pero es la suerte la que nos acompaña. Entonces, yo quisiera, bueno, manifestarle más o menos el contexto de lo que buscamos como historia dentro de la Conviverde. La Conviverde nace en el Festival de la Batalla de los Loros, que, bueno, la batalla de 1859. Por eso para nosotros siempre ha sido muy importante la historia. Pero buscamos un contexto más personal, sobre todo con la gente de las compañías que quiere saber su historia, y a veces los libros no se acomodan con una historia más personal. Y a mí me interesa que lo lleven a un espacio personal la historia de dónde son. Y en este caso yo quería hacer, o sea, bueno, esta es una idea que yo estoy desarrollando y ojalá funcione, y esta va a ser nuestra oportunidad, de pensar en una persona que nació en 1845. Un hombre, mujer, que nació en 1845. ¿Por qué 1845? Y ahí Joel me puede decir, ¿por qué 1845? ¿Cuál es la importancia que tiene una persona que nació en 1845 en La Serena? Bueno, en esa época, La Serena es una zona que se está expandiendo desde el punto de vista económico y tomando en cuenta las nuevas riquezas que hay también en la minería en el país, ya sea Arquero, por supuesto, Agua Amarga en Vallenar y Chañarcillo, por cierto. Mucha población de acá se está yendo, ¿cierto? Hacia las fronteras de Chile, en este caso del poblado de Atacama. Y la minería está reemplazando entonces paulatinamente a la agricultura como fuerza motora principal, ¿cierto? De la economía nacional. Entonces, aparte La Serena, con su puerto Coquimbo, está recibiendo también aportes culturales de el mundo industrial, el mundo británico, Claro, y, y el Coquimbo de a poco se empieza a convertir en un puerto bastante cosmopolita. ¿Mm? Y que reúne no tan solo a la gente que viene desde el Atlántico, esto que pasa por el Estrecho de Magallanes, en una época en que no existía el Canal de Panamá, como también toda la costa Pacífico desde San Diego, ¿cierto? Los Estados Unidos, la costa mexicana, por cierto, y pasando por Centroamérica y los puertos sudamericanos, incluyendo, por cierto, Guayaquil y el Callao, ¿cierto? Como protagonistas también de este impulso como el mundo se está moviendo. Así es que es una región que se está insertando en el mundo, está poniendo su nombre en el mapa minero mundial, y que el cobre, la plata y otros minerales también que se exportan desde Chile y desde Coquimbo a través de barras de cobre fundido van a ser parte también del desarrollo de esta Europa, de este liberalismo económico que también es llamado capitalismo. Y entonces es una época pujante y que también, fuera de todo lo que estamos comentando, también son el mundo de las ideas que vienen llegando desde Europa, sobre todo las ideas liberales, las ideas de la igualdad, de la fraternidad, ¿cierto? Que van a construir también la política en buena parte del siglo XX y ahora entra en crisis en el siglo XXI. Así que eso es más o menos un panorama que podía pensar una persona, o qué podía significar que una persona naciera en 1845. Es un país que se está moviendo, está avanzando de a poco, que va a permear estas ideas nuevas y económicas, por supuesto, en los sectores que están llevando este liderazgo capitalista, y las personas también de a poco se van a ir filtrando estas ideas y van a ser parte, van a ser protagonistas o testigos, o van a ser llamados a ser parte, lo quieran o no, de estos movimientos em, políticos, sociales y culturales. a los 6 años, un niño que se encuentra con su padre, con el sitio de La Serena, sin saber por qué, eh, ¿qué se podía prever o desde el punto de vista del padre, considerando la riqueza que se está aumentando en el norte?
¿Cuál es el consejo o qué podía decirle a un niño de 6 años? Ese hombre que estaba viendo un cambio radical en Chile y que probablemente no era bueno para el norte. En, eh, en Chile, a diferencia de otros países de Sudamérica, la lucha ha sido siempre dentro de poderes del Estado, en este caso el Ejecutivo con el Legislativo, esto Congreso y Presidente, pero se sumaría, como tú bien dices, las provincias contra el centro, donde está el gobierno. ¿Sí? Y costó mucho a las provincias, luego regiones, ¿cierto? Periféricas de Santiago, poder llevar sus ideas también a ese centro político. Es verdad que hemos tenido muy pocos presidentes de la República que han sido de regiones. Claro. ¿Mm? Se puede contar con una mano, de hecho. Ujú. Eh, Al menos tenemos uno. claro. Entonces, un niño de 6 años en 1851 que se encuentra con su ciudad bombardeada, La Serena, ¿cierto? Bloqueada por una escuadra tanto chilena como británica, ¿cierto? Em, donde su padre lo quiera o no como vecino, y el niño también como vecino, familia, habitante de la ciudad, em, se ven vulnerados, se ven invadidos. Evidentemente para un niño, no tan solo de esa época, sino también hoy en día, sería un evento bastante traumático, o por lo menos que le deja una huella indeleble para toda la vida. Y hay relatos de niños que se vieron involucrados en la defensa, en la lucha, y otros que dejaron registrado de cómo la familia vivió eh, estas secuelas de las luchas que se estaban dando entre liberales versus conservadores, mientras provincias contra el centro político. Entonces, una ciudad destruida, quemada, olor a madera quemada, ¿cierto? Imaginar los lugares donde podías refugiarte, que eran la catedral, que eran de piedra, esos lugares también fueron realmente maltratados. La catedral recibió más de 200 balas de artillería. ¿Mm? Entonces hubo un colapso, se derrumbaron casas para crear trincheras, o los mismos incendios lo provocaron igual. Y es una ciudad que resiste, pero el nivel de impacto y de destrucción es tal que por al menos una década más se viene todo un deterioro arquitectónico, ¿cierto? También en los servicios. También son castigadas de diversas formas. Por ejemplo, ha intervenido el liceo post, se cambian a todos los profesores, porque en general todos estuvieron a favor de la defensa, que fue un levantamiento de 1851 de la ciudad, liderada por José Miguel Carrera Hijo, ¿sí? Vicuña Maquena y otros grandes importantes, Pedro Pablo Muñoz, por cierto, em, Ah, en base al fraude electoral que ellos señalan de que había permitido que don Manuel Montt fuera presidente de la República. ya. Justamente, y ese mismo año, 1951, se traduce algo, ese descontento en relación a la elección de Manuel Montt. O sea, ¿tiene algo que ver la City y La Serena con la elección de Manuel Montt? Sí, de hecho, los protagonistas, los que van a liderar, los que dan el último impulso, y aquí ya se estaba trabajando con una junta, digamos, de la Sociedad Patriótica, que era una filial, digámoslo así, de la Sociedad de la Igualdad, em, por Pedro Pablo Muñoz guiándola. Llegan estos evadidos desde la cárcel de Santiago, se arrancaron. Habían sido presos meses antes por un levantamiento que hubo en Santiago, en la Alameda, en abril, y en septiembre, los primeros días de septiembre, ellos logran llegar a La Serena. Y es José Miguel Carrera, hijo, que tiene 31 años, y su amigo Benjamín Vicuña Maquena, que tiene 20. ¿Ya? Jovencita que Claro. Mientras más reconocido Vicuña Maquena, evidentemente, y José Miguel Carrera, hijo, es opacado por la figura del padre, ¿cierto? Que es uno de los padres de la patria, para la redundancia,
y por el hijo de él que va a morir en el combate de la Concepción, ¿cierto? Por Ignacio Menera Pinto, que es nuestro billete de 1.000 pesos, ¿cierto? Delante. El combate y muere en la Guerra del Pacífico. Entonces, la figura del padre y la figura del nieto oscurecen, ocultan a este José Miguel Carrera, hijo que está liderando este levantamiento, y en general lo dejan no tan solo por su luminaria, sino por el peso del nombre. Lo colocan como intendente, ¿ya? Y él va a dirigir efectivamente esta sublevación de La Serena, que se toman los cuarteles de la policía, del batallón cívico, avanzan sobre Coquimbo, se toman el barco que tenía un industrial inglés, que era Charles Lambert, que tenía fundiciones y un pueblo. Todavía se pueden ver las ruinas, ¿cierto? Se robaron el barco, Se- se robaron el barco. Claro, Y llegaron hasta el paraíso, creo, no, hasta Concepción, ¿cierto? Que Concepción también se había revelado. Bueno, hay todo una cuestión que explico en uno de mis libros también. Pero evidentemente que son personas que están enojadas por la forma que se elige el presidente de la República y que se suman a este rencor también que se va creando dentro de las zonas periféricas a la capital, ¿cierto? Que no se ven empapadas, no se ven involucradas, no se ven vistas o llamadas a decir algo para construir esta república en ciernes que tiene poco tiempo. Claro. Entonces, por eso que también Copiapó se comienza a posicionar también con un núcleo fuerte. De hecho, logran también ser una provincia, pues desde 1843, separada de Coquimbo, ¿cierto? Y desde La Serena, Copiapó, y de Copiapó hacia el desierto de Atacama, se expande también Chile. Están estos exploradores que llegan a Antofagasta, ¿cierto? A el Chango López, que está ahí. En aquel tiempo ya se estaba descubriendo Antofagasta. Estaban los exploradores también cateando todos esos lugares, y hubo capitales que le financiaron también, ¿cierto? Como habilitadores. Y de esa historia también Anita nos puede comentar, porque esa es la expansión. De acá nos vamos hacia el norte. Sí, precisamente para ir con Anita, bueno, como te decía, para nosotros, la gente de las compañías, y en particular nosotros que vivimos en los sectores aledaños de donde fue la batalla, surgió una persona, digamos, muy connotada y querida, o recientemente se le ha hecho mucha historia, que es Teresa Guevara, una de las cantineras. Digamos, podríamos decir que para la gente del norte es como la primera vez que se aparece una cantinera. Ahora quiero cambiar el sujeto, a lo mejor aquí en este caso tú podrías dar una mejor explicación. Pero imagínate que ese niño de 6 años no haya sido un niño, haya sido una niña. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en una niña para que sea cantinera? O sea, ¿cuál es el sentimiento que podría haber tomado? ¿Cuál es el pensamiento desde el punto de vista de una mujer para poder estar en la guerra? ¿Me entiendes? Claro, hay que entender también que los espacios de la mujer están súper limitados. Entonces, poder a lo mejor proyectarse en algo más interesante, quizás como a la par del varón, era casi imposible. Sin embargo, aparecen algunas que otras figuras, como la que tú nombras, y otras en otros espacios de la construcción de nuestro país, que tienen ese ímpetu también de servir un poco más allá, ¿cierto? Entonces, siempre tomando referencias, y yo creo que también la formación, hay algo, como haciendo paréntesis en esto, que se tiene que entender a nivel nacional y a nivel mundial, es que los grandes héroes fueron también criados por grandes mamás. O sea, las mamás fueron que El amor. le crearon la seguridad en sí mismo, en que levántate que tú puedes, que nadie te diga lo que tienes que hacer. O sea, la mamá es la que cumplió ese rol para que ese héroe pudiese desarrollarse en todo el campo que se desarrollaron en nuestro país y la formación y la construcción de nuestro país, porque era el varón el que se podía proyectar y la mamá solamente recluida esto, pero esto ya que era importante, porque si no tenían esa fortaleza desde la niñez, ¿cierto? Iba a ser un niño miedoso, sin seguridades, y que no me quedo a lo mejor en mi campito, entonces, por eso la mujer, yo creo que se ha adaptado desde niña a las condiciones que se le presentan en la historia. Y no se queda solamente en ciertos roles. Quizás la sociedad o la historia
la disminuye, ¿cierto? Pero eso no ha impedido de que estas mujeres se puedan desarrollar y aportando como se les permita en ese momento. Esa niña, imagínate, se puede contando enlazando con Juan López, ¿cierto? En 1842 sale la ley del desierto de Atacama. Esa ley es levantada arbitrariamente por Manuel Bulnes también delimita el norte de nuestro país. ¿Y qué dice? Mejillones, paralelo 23. Ese es el norte de nuestro país con la ley del guano, que estipula porque se hizo una expedición en el norte y se dieron cuenta de que el guano era lo que se venía, era lo que se proyectaba, era lo que nos iba a dar este levantamiento económico que necesitaba el país, ¿cierto? Aparte de lo que ella se desarrolla. Entonces, a través de esa ley es que también se empieza a mover todo esto desde Copiapó en su mayoría, los cateadores, los pirquineros, y se van movilizando hacia el norte de nuestra ciudad y empiezan a llegar. Juan López, si bien aún todavía no está definido de si era de Copiapó, incluso de Chañaral, está claro que era de Tasco, ¿sí? Y él llega a instalarse finalmente, luego de haber descubierto Guano Rojo en Mejillones, después se instala en Antofagasta como el primer poblador moderno. Y hay un detalle ahí, que no llega solo. Él se instala en una choza con 4 palos y qué sé yo, un saco, con su mujer, Eso. con el hijo de esta mujer, incluso un nieto, porque vivía con la pareja, o sea, toda la familia. Entonces yo me pregunto, relevamos nosotros la historia de Juan Loca como el primer poblador y todo lo que se vino después. Pero ojo, esa mujer, ese niño que no conocía Vergel más que el de Copiapó de estas zonas y llega a un desierto más seco del mundo, que de Antofagasta, que tiene más, sigue siendo desierto, rocas por donde quiera, cerros pelados, por lo menos que en Copiapó los alrededores ve un poco más de verde. ¿Por qué se lo impulsó o por qué la motivación de llegar acá? Yo hago esa pregunta. Lamentablemente no tenemos el nombre de esa mujer ni de Mar. Sí se destaca Pablo. Pero piensa tú, ¿por qué yo llego a un lugar que no conozco? Donde tenía que ir a buscar literalmente el agua a la punta del cerro. Porque a salada. Había que ir a buscar el agua del cerro. Pero todo eso previamente Juan López lo conocía, porque ya había hecho todo, había trabajado. Conocía a Modo Moreno de buscar agua, los vergeles, qué sé yo. Por eso también es decir tal. Pero ella no. ¿Y por qué no sigue? ¿Por qué la acompaña? ¿Qué lo convenció? A lo mejor esto de que estaba la proyección de que desde ahí Chile iba a surgir. ¿Qué habrá sido de ese niño? Sin tener amigos. Porque era el primer habitante, si cuál que era el primer habitante moderno. Después empezaron a llegar todo esto de allá. Entonces, imaginarse, yo me pongo en esa posición. Yo, por ejemplo, siendo de Calama, que es un poco parecido a Copiapó, llegar al mar, a la inmensidad del agua, es un agua que no puedes tomar, pero que tiene otras virtudes que pueden pescar, que pueden conectar, conoces los mariscos, que nosotros no conocemos los mariscos, los que vivimos en el interior, el clima. O sea, a pesar que estamos en el mar, tú caminas un poquito más para arriba del cerro y ya está en nuestro clima aquí es muy seco, muy frío. Entonces esas condiciones, yo como en lugar del niño debe haber sido como bien traumático. ¿Cuál era lo importante? La contención familiar. O sea, yo creo que el núcleo familiar, ahí el valor familiar, el acompañamiento, pero el creer en Juan López, porque yo creo que hay que creer. Porque, oye, te voy a llevar para allá, pero ¿qué es lo que hay? Claro. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que hay? O sea, cualquier mujer de cualquier otro que te pregunta que ya, pero y ya voy a cocinar, pero ya dónde saco para cocinar, ni madera había para hacer una fogata. Entonces, es interesante lo que tú planteas de qué se imaginará al encontrarse en estas situaciones de la historia. 1859 marca un hito, porque no sé si es la única batalla que perdió el ejército de Chile, o ha habido otra batalla que haya perdido. Ya tenía otros desastres, pero nunca perdió una guerra. Claro. Ahora, ¿qué significa esta batalla? Porque, digamos, el intendente o el general que estaba encargado de esta batalla contra este ejército formado con personas normales, comunes y corrientes que tenían plata y querían protegerla en cierta medida, era un hombre súper connotado. Escribía libros. ¿Qué significó esa batalla realmente? Porque
¿Y cómo se desenlaza con la batalla de Cerro Grande? Claro, mira. O sea, conversamos que Chile se va expandiendo, también van surgiendo estos otros conflictos, ¿cierto? El reemplazo de la minería que reemplazara la agricultura, por supuesto que no cayó bien en ciertos círculos que a su vez tenían mucho poder cultural, pero también económico y eran parte del gobierno. ¿Ya? Entonces, en 1851 ya algo se había visto. Después de eso se generan impuestos a la minería, pero a su vez se quitan impuestos al mundo agrícola. El mundo agrícola está sufriendo en ese momento la competencia de Estados Unidos, el tema del trigo, y también de Australia, esta colonia penal que tenían los ingleses, ¿cierto?, en Oceanía, en este país continente, en Australia. Entonces, esa competencia Chile no la pudo llevar en el mundo agrícola. Tampoco se generaron nuevas estrategias y tampoco se impulsó la traída de maquinaria como la Jethro Tull, ¿cierto?, todo lo que va a surgir. Entonces, la respuesta fue quitarle... O sea, estaban sufriendo un poco y aquí en el norte estábamos grito y plata. Claro, y entonces, pero el asunto es que presionaron para que le rebajaran los impuestos y casi se los quitaron casi todo. O sea, en cambio, a la minería le colocaron el 40%. A lo Trump. Entonces, ¿cuál era el tema? Seguir manteniendo esta preponderancia porque estas personas que eran los dueños de capital, los que se estaban enriqueciendo, ¿cierto?, en el norte, Copiapó, también ingresaron a la política. Entonces empezaron también a disputarles en ese campo también la preponderancia de estos grupos tradicionales que históricamente habían estado en la política chilena desde incluso la llegada de Pedro Valdivia, digamos. Entonces, fuera de eso, hubo un problema con el ferrocarril de Santiago a Valparaíso, que algunos diputados del norte tenían también ahí acciones, y una de las ideas del gobierno era quitarles esas acciones, pero no una sola vez, sino a otros más, pero estas acciones pasaban a través de una ley a nuevas empresas que eran de amistades de ministros, ¿ya? Entonces era todo un... Y estaba Manuel Montt, ¿ya? Está Manuel Montt, ha habido una ley de amnistía el año 56, entonces volvieron todos los derrotados 51, que José Miguel Carrera, por cierto, que estaba exiliado en Perú, José Miguel Carrera hijo, y otros más, y el año 58 y 59 ya empezamos a tener otra vez problemas. El pueblo de Copiapó se rebela porque su diputado Gallo, Ángel Custodio Gallo, es preso debido a que interviene en el Congreso que está en contra de este negociado del ferrocarril. Lo toman preso, el sobrino. Él era el hermano mayor de Sí. Pedro León Gallo, ¿cierto? No sé. La familia entonces también entra en querella, pero León Gallo habla en contra también. Él era parte del gobierno local, digámoslo así, de Copiapó, y el intendente lo llama al orden, ¿cierto? Y como no hace caso, lo toma preso y con castigo de latigazo en la plaza pública. Ante eso se rebelan, después le conmutan por supuesto, la pena, pero ya estaba el ambiente ya... Por supuesto. Y se reúnen las familias importantes de allá y deciden sacar al intendente finalmente. Se produce una asamblea y se declara que esto es más profundo y que tiene que reformarse la Constitución. ¿Ya? Y huye el intendente o con otras autoridades, y Copiapó enarbola su bandera, crea su propia casa de moneda. En Caldera, en la fundición de Caldera, se hacen, ¿cierto?, se funden cañones. Por primera vez en Chile se hacen cañones nacionales, porque todo lo que vino antes fue hecho para el Ejército de Independencia, ¿cierto? Fue
fue en Mendoza que se hicieron. Después, con el tiempo, se compraron en Francia, algunos en Inglaterra, o lo que llegaba, lo poquito que llegaba, también se compraba. Entonces, no era un muy buen material que digamos, y Chile nunca había construido. Esto se hizo en la fundición de Caldera por personas que no sabían el sistema de cómo fundir de buena forma, ¿cierto? El bronce. Hay que hacerlo, ¿no? Entonces, claro, fueron armándose estas cosas. Incluso se habla de carros blindados, porque ya estaba el tren, ¿cierto?, de Copiapó a Caldera, el tren de Chile. Utilizaron todo lo que tenían a mano. No era un movimiento separatista. No era como los Estados Unidos, en que el sur se separó de la Unión. Y eso llevó a que el norte, ¿cierto?, iniciara una guerra con el sur, ¿cierto?, por esta secesión. No fue el norte y sur que un bando se decidiera separar de Chile, pero sí tuvieron sus símbolos. Y trataron de llegar hasta Santiago a imponer. Por supuesto que toda revolución tiene una contrarrevolución. Y Santiago entonces moviliza tropas. El sur también se subleva, pero no tuvo la misma connotación que el 51. Y este ejército sale de Copiapó. Tiene unos combates también ahí en Pichincha, un sector, ¿cierto? Finalmente avanzan, cruzan el desierto de Copiapó a La Serena. Hoy día es complejo. En esa época fue tremendo. Traían no tan solo cerca de 1.400 hombres, sino que también caballos, ¿cierto? Vacunos para poder alimentar a la gente, todo lo que se podía tener, carretas también con diferentes tipos de vituallas, mujeres, ahí está bien Teresa Guevara, y los dirige, por supuesto, este señor Pedro León Gallo, que aparte es primo en tercer grado del presidente de la República, al que está combatiendo, ¿ya? Es muy curioso, porque el año 51, Pedro León Gallo está en Santiago. Mientras el hermano ahí... Claro, y pelea en favor de su primo, en estas revueltas contra de la sociedad de igualdad. Él combate la sociedad de igualdad, es parte de los batallones de gobiernistas. Y 8 años después se está levantando contra el mismo gobierno. O sea, en 1851 fue gobernado, pero León Gallo no le importaba la revolución. Digamos que tenía ideas más, o no lo tocó tanto. O era muy joven. Porque aparte era un provinciano, era muy Martín Rivas. Y créanme que el tema clasismo en Chile es muy antiguo, más cuando eran provincianos. Él lo explica muy bien Alberto Blegana en la novela Martín Rivas. Mira qué bueno. Entonces, ser nortino, ¿qué significaba ser nortino? Estar en Santiago de 1851. Era prácticamente ser una persona del África, así como, como que no. Claro. Te dicen desierto, ¿qué es el desierto? De no hay pura arena, no hay ni piedra. Y esa gente vive ahí. Trabaja ahí. Claro. Entonces, era una cuestión muy difícil de dimensionar en esos años. Y por supuesto que existían, aparte, por el sol del desierto, más morenos, obviamente. Claro. Así que, bueno, ese ejército cruza acá y en La Serena salen a las tropas del ejército que han llegado desde Santiago. Y hay una pelea cerca de la quebrada de los Loros, donde había, por supuesto, loreras. Había lugar de hábitat de estos loros tricahues. Y el que los dirige, el general José María Silva Chávez, era reputado como el mejor militar del ejército chileno. Un estratega que hacía clases en la escuela militar, que había traducido libros franceses, ¿cierto?, para enseñar en la escuela. Entonces, y él más encima le había dicho al presidente cuando salió de Santiago, ese Pedro León Gallo, ese no es gallo, es un pollo, ¿no? Y así como le fue con los pollos, sí. ¿ya? Porque planteó muy mal la batalla, entendiendo que estas personas venían cansadas de atravesar el desierto. José María Silva Chávez, como dije, era un táctico, el más reputado del ejército chileno de la época, y que sale de Santiago hablando de que a este gallo lo va a desplumar, ¿cierto? Que es un pollo en realidad. Y finalmente esos pollos son nortinos, la mayoría de ellos sin experiencia militar,
quizás en combate a cuchillo sí, en los campamentos mineros, ¿cierto? Del norte. Y eso es lo que impone finalmente la batalla después de un duelo de artillería, ¿cierto? Después de que la caballería de Pedro León Gallo huye de la batalla. El oficial parece que había abandonado las ideas revolucionarias y se pasó al enemigo. Después de todos esos contratiempos, finalmente se llega a un ataque cuerpo a cuerpo y en ese entrevero los mineros sacan el famoso corvo, ¿cierto? Que es el cuchillo chileno, Corvo de pepino. claro, y comienzan a combatir con ellos y logran romper las líneas gobiernistas y estos soldados entonces tienen que cruzar el río Coquimbo, el río Elqui actual, ¿cierto? Siendo perseguidos. Y bueno, Silva Chávez, el máximo general que se creía el Napoleón, ¿cierto? Tiene que tomarse un barco que está en Coquimbo y arrancar. Con los pollos. Claro, claro. Entonces, eso es el símbolo para el regionalismo, más allá del final de esa guerra civil, en que un mes después viene la batalla de Cerro Grande, vienen mejor armados, mejor apertrechados, el doble de tropas que habían acá, y logran vencer en esta batalla de Cerro Grande a los revolucionarios. A pesar de esa derrota, queda el símbolo de los loros para el regionalismo, que por una vez, con todas las perspectivas en contra, ¿cierto? Se pudo doblegar al centrismo. ¿Ah? Y que eso pudo generar que el sueño fuera un poco más real de llevar estas ideas que vienen desde la periferia, que vienen desde las zonas alejadas de la República, pero que ese mensaje logre llegar finalmente al centro y poder hacer cambios estructurales dentro de las políticas, porque tampoco la gente en Chile ha sido gente sanguinaria. No, el chileno no es así. Siempre todos los movimientos han buscado que sea por la vía electoral. Incluso aquellos partidos que dentro de su reglamento, sus bases, apoyan o promueven o creen en pensamientos que involucran también la vía armada. Y aún así han tenido este transcurrir pacífico comparado como en otros lugares. Bueno, estamos aquí en la segunda parte de nuestra conversación, donde estamos hablando precisamente de un niño o una niña que empezó en 1841, pasó por el sitio de La Serena y la batalla de los Loros de 1859, lo cual, como ustedes saben, representa un granito para nosotros como Combi Verde y la historia de nuestro norte. Vamos a continuar con la segunda parte y aquí precisamente tenemos un invitado más, que es Rodrigo de Antofagasta, que también está muy involucrado, digamos, con nuestra historia. Y bueno, cuéntenos un poco, considerando que estamos justamente en un niño que tiene 16 años y estamos a 20 años de la Guerra del Pacífico, y queremos pensar en ese niño que tiene 15 años y cómo se empodera para ir a la Guerra del Pacífico después de haber sufrido tanto. ¿Qué opinión le merece? Bueno, así invito también a los demás a conversar. Saludar a los televidentes. Los niños que consideramos que en esa época ya no eran considerados niños, o sea, ellos ya eran jóvenes prácticamente adultos que tenían que salir a trabajar, que tenían que salir a ganarse el sueldo para ayudar a sus papás, porque para todos era difícil la vida en ese tiempo. Entonces estos niños se empiezan a enrolar en el ejército, de acuerdo también a que muchos de sus amigos también lo estaban haciendo. Entonces ya es un tema colectivo que empieza a pasar, en que se empieza a contagiar, en que tenemos que empezar a defender la patria, pero más porque fue el amigo, porque supieron de Arturo Prat en la hazaña en Iquique, y de esta forma empiezan a sumarse más niños jóvenes de la época para ir a combatir. Ese es un hito importante, ¿no? Sí. Bastante importante. La batalla de Iquique, Arturo Prat, ¿eso convenció a mucha gente? ¿Ese fue el punto? Eso es yo diría que el impulso que faltaba para que la guerra fuera popular. Que se veía solamente que afectaba al norte, a los chilenos del norte, a las provincias del norte, Coquimbo, Atacama,
a los chilenos quizás afectados cuando se declara la guerra y son expulsados, ¿cierto? Aquí no. Aquí, porque aparte la tripulación de la Esmeralda representaba a, a todo el territorio nacional, habían casi de todas las ciudades de la época, entonces golpeó la forma también, la forma en que ellos combaten sin rendirse, teniendo todo adverso, ¿cierto? Por supuesto que se vincula a Arturo Prat, pero está toda su tripulación también. Y también está Carlos Conder, ¿cierto? Que también ese día en Punta Gruesa, contra todo pronóstico, logra hundir el poderoso blindado Independencia, que era la unidad más importante de la Marina de Guerra del Perú. O sea, ese día, sin tener nada a favor, se logra disminuir en un 50% a, a las fuerzas, digamos, aliadas. De hecho, es uno de los es combate decisivo. Es un Claro. combate sumamente decisivo desde el punto de vista militar. Y cómo se vivió, entonces sacó ese espíritu, se explotó también por el gobierno de turno de que este era un símbolo de que el país no estaban apoyando quizás fuerzas también superiores y que la causa de Chile era justa. Así también se entendió. Y eso movilizó los corazones entonces para que muchas personas que eran indiferentes a esto pudiesen ir enrolando. Por cierto, también pasó por periodos en que bajaba un poco también la efervescencia y ocurrían estos eventos en la propia guerra que hacían que una nueva batalla, nuevos héroes, por ejemplo, Eleuterio Ramírez, ¿cierto? Como mueren también los de segunda línea, en Tarapacá, las cantineras, por cierto. Eh, o el combate de Concepción, que también hace que el último año vuelvan a ingresar muchas personas a los batallones y se logre el triunfo final. Entonces, claro, Prat es el inicio de una oleada de efervescencia nacionalista que necesitaba símbolos para que la gente se vinculara a esos símbolos y pudiese finalmente ganar la guerra. Hay sin duda deben haber muchas historias de cantineras, ¿no, Ana? En la Guerra del Pacífico nos puede contar una con todo el amor que nos ha interpretado con respecto a Sí, estas hermosas damas. entendiendo que no era su escenario natural, o sea, si para el hombre fue difícil, imagínense que fue para la mujer. Y esta mujer que iba con sus niños, porque también por eso se veían menores de edad en la guerra, y que ante la imposibilidad de poder tomar un fusil, porque era muy grande, era muy pesado, se le daba funciones cierto, en las bandas, como cornetas, como clarines, como pequeños tambores, hasta que crecían un poquito más y se podían un fusil. Mira. Entonces, ¿De qué edad estamos hablando de en esto? 9 años para arriba. ¡Guau! Sí, 9 años. sí. Entonces era complejo porque igual toda la familia como que se movilizó en esto, ¿ya? Entonces, ese espíritu era el que también se fue contagiando y acompañando. ¿Ya? Incluso cuando a la mujer cantinera, esta mujer sí era parte de logística y también soldado en la Guerra del Pacífico, fue desmovilizada en 1881, se siguen nombrando después de eso, porque se quedaron precisamente atendiendo a esas parejas, a esos hombres, y no les importó perder la categoría de cantinero oficialmente. O sea, siguieron sus funciones a pesar que no estaban activas, por decirlo de una forma. Pero eso no la desmotivó. Una Hubo vocación y amor. Exactamente. De hecho, en el norte, ya cuando todo lo que fue de la toma de Lima en adelante, Concepción, Chacabuco, las mayores bajas no fueron por enfrentamientos, sino que fueron por enfermedades. ¿Y quién tenía que atender, cubrir, ayudar, acompañar? En Concepción había muchos enfermos también en ese rato, pediatras enfermos, con fiebre. Eran las mujeres, las camaradas, las mujeres que estuvieron presentes. Entonces, la historia finalmente de la mujer está desde principio a fin en esta guerra, así como en toda la historia, pero si nos centramos en la Guerra del Pacífico, desde sus inicios, en diferentes escenarios, no solamente la que fue a combatir, sino también la que se quedó a suplir los espacios que dejó vacío el hombre cuando fue para el norte, y después de la guerra, qué decirlo. Y eso, una de las causas de investigación que dejó es precisamente su libro, que son de estas las cartas de las mujeres coquimbanas, que solicitaban esta pensión en ayuda por
haber muerto su pariente más cercano en la Guerra del Pacífico. Entonces, esta área de investigación sobre la participación de la mujer aún está en pañales, pero creo que nos va a impulsar a seguir investigando finalmente. Por supuesto. Quizá la documentación es tan escasa porque no se escribía, no había necesidad de registrar el nombre de una cantinera, ¿no? O sea, con eso te digo todo. Con suerte se nombraba en la parte logística, después que nombraban cuántos caballos, cuántos litros de agua, qué sé yo, y al final 2 mujeres o 2 cantineras, una cosa así. Entonces los relatos que nosotros hemos recuperado es por los testimonios de estos mismos soldados que dicen, yo fui atendido por tal y ella me atendió de tal forma, o yo fui ayudada en el campo de batalla por tal, y así hemos recuperado estos nombrecitos. Volvemos de nuevo, perdónate un desperfecto técnico. Es evidente, o sea, yo me imagino un poco la motivación del cual usted tiene por, digamos, representar un poco la cantinera actualmente, la cual es un gran orgullo, pero ¿cuál es la motivación? ¿Por qué nació esto? ¿Por qué la inquietud? La inquietud fue la injusticia social que llamo yo, de no plasmar en los libros que todavía siguen saliendo sobre la Guerra del Pacífico, en esta arista que es importantísima, porque el apoyo emocional que dieron nuestras mujeres, aparte de asumir y aprender a ser soldados, porque no lo eran, ¿cierto? Fue importantísimo, o sea, la contención. Recién hablábamos de que un gran prócer se fue forjando desde la cuna, y esa cuna es desde la mujer, desde la madre, ¿cierto? Que le va creando seguridades y valores, y le va entregando valores. Y esto también es importante en la guerra, o sea, en la guerra ahí no hay clase social, no hay distinción económica, son todos iguales ante la muerte. Y ante la inminente muerte, yo me tengo que aferrar a la imagen que más me dé consuelo, y por lo general es de la mamá, la esposa, la hermana, o sea, la mujer. Entonces, característica negativa que se dice hasta el día de hoy de la mujer, que es el sexo débil, ¿cierto? Porque son muy emocionales, finalmente eso fue lo que le dio la fortaleza al soldado para seguir combatiendo, porque eh, el jefe o el doctor dicen, ya córtale la pierna y si sigue puede seguir luchando, a lo mejor, o si no, para la casa. O sea, súper frío, ¿cierto? Justamente. Pero la palabra de aliento, eso es que es un poco necesaria, la esperanza, el abrazo, el decir hijito, yo creo que fue la inyección de adrenalina más grande para estos soldados en esos momentos, Qué bonito, ¿cierto? ¿no? Como que te aísla de los bombardeos, de las balas, de la soledad, de la enfermedad, pero tener esa imagen de lo que te recuerda lo que es el lecho materno o tu hogar, yo creo que es para todos una inyección de adrenalina para seguir adelante. Sí, Y eso lo hicieron las cantineras. es muy bonito porque detrás de una guerra es solo dolor, solo miedo, tantas cosas horribles. Y rescatar a la cantinera es como rescatar el amor dentro de lo peor que uno podría ver. O Hombre, sea, el momento de la guerra es lo peor, tú ves lo peor. claro, y mira, y dentro de lo peor, la mujer, ¿no? La mujer que a lo mejor ganamos la guerra por ella, ¿no? Sin duda, porque hay una parte de motivación, de amor, de poder continuar, y sin duda que la mujer es clave en ese sentido. O sea, todo lo que tenemos madres, sabemos lo que significa una madre para uno y en su avance. Incondicionalidad, ¿cierto? Hay un tema de incondicionalidad que se necesita. Entonces, por eso digo, a lo mejor hablamos mucho de la emocionalidad, pero eso fue lo que contuvo todo. Si no, es imposible. ¿Qué personas usted podría destacar en esta guerra del Pacífico que podría decirse que son claves para la emoción del soldado o para la historia en sí? Bueno, sería ingrata si te diera nombre, aunque no son tantos nombres tampoco. Me imagino. Quisiera tener el nombre de cada una para poder destacarla, pero en general todas ellas tenían un factor común, que era este espíritu de servicio, esa incondicionalidad. Hicieron múltiples funciones, aunque no las sabían, aunque no eran de profesión, pero en el momento las fueron desarrollando según la necesidad. Y eso tú lo ves hasta el día de hoy, por mencionar el último hecho histórico en nuestro país, el estallido social, por ejemplo, donde hubo mucha precariedad en muchas cosas. ¿Quiénes fueron las primeras que se organizaron para ir en ayuda de cualquier persona? Las joyas, volvimos a las joyas comunes, ¿cierto? Al servicio de apoyo emocional, que se quedó en la casa
cuidando, fueron las mujeres. Entonces, ante la adversidad siempre está finalmente esta mujer saliendo al paso porque ve en el hermano, en el soldado, ve a su familia. Entonces, fu- es como que nos transformamos, ¿sí, cierto? Somos muy amorosas cuando tenemos que serlo, pero también somos de armas tomar cuando había que tomarlas. Y eso está plasmado en la historia de los soldados, que dicen, me cuidó, por ejemplo, Irene Morales, pero entraba, cada vez que entraba a la carpa como que se iluminaba todo porque ella decía, ¿cómo están mis hijitos? Y qué bueno, y le impulsaba, los tiraba para arriba, po, los tiraba para arriba, haciendo que habían vivido una batalla, pero horrible. Entonces, eso la tenían todas, y todas ponían sus habilidades también a disposición del ejército y del soldado. Tenemos a Valenzuela, por ejemplo, a la Filomena Valenzuela, que ella era poeta y era músico. Ella era, también tenía dotes de actriz. Entonces, ¿qué es lo que hacía ella? Mira, para los 18 de septiembre organizaba a las otras cantineras y todo y creaba libretos de obras de teatro patrióticas, por cierto, pero para los 18 de septiembre. Y llevaba así un trocito de su país, de Chile, en tierras ajenas a los chilenos. Entonces, eso te inyectaba. Me imagino, sí. Ajá. Tremendo orgullo. Entonces, porque ella tenía ese dote, entonces lo organizaba y lo trabajaba. Y después de la guerra siguió haciéndolo cuando se instaló en Iquique, siguió reuniendo en su fonda a los que se quedaron en los alrededores trabajando en la salitera y se iban a juntar donde la Filomena. Entonces, eh, em, yo creo que quizá estas emocionalidades o estas cosas que hoy vemos como muy, no sé, pues muy mamás, ¿sí? O sea, muy mamones, en ese minuto, pues ya que fueron el agarre de nuestros soldados, porque no tenían otra, y tenían que agarrarse de eso. Así que, bueno, esto es investigación y puesta en valores para todas ellas, y especialmente a las que no conocemos sus nombres, y las que también quedaron en el desierto, quemadas, mutiladas, anónimas, igual que nuestros soldados. Si al final pasaron lo mismo que nuestros soldados, lo mismo, ni más ni menos, lo mismo. Lo, la, la diferencia es que ellas no estaban preparadas para eso, pero eso les dio lo mismo, o sea, ellas fueron igual. Los soldados en primera, antes del 21 de mayo, ¿cierto? Eran enganchados, eran obligados a ir, tenían que ir por ser hombres, ¿cierto? Por último ya, pero te voy a pagar una pensión. Por último, para la mujer nada, nada, perdió, era todo o nada. Así que, ¿cómo no valorizar eso? ¿Cómo no ponerlo en la historia? ¿Cómo no escribir sobre eso? Yo creo que eh, todavía es tiempo de reparar esa omisión histórica. Sobre todo si uno lo ve, o sea, a veces uno critica a la mujer por sus emociones, pero en aquel tiempo, digamos, y digo, puede que haya sido la motivación necesaria para que se ganara la guerra, o sea, no es menor. Uno detrás de opinar de la emocionalidad de la Y mujer además tiene que pensar en eso. de sobrevivir para regresar, Claro. ¿cierto? Porque tenías la imagen de que tenías que volver a los brazos de tu esposa, que querías ver a tu mamá. Nosotros tenemos el testimonio de Grumete Johnson, por ejemplo, la única baja chilena en el combate de Angamos, Mejillones. La única baja chilena. No se cuenta la historia porque falleció el día siguiente, el día 9, ¿ya? Pero en ese combate recordemos que murió Grau y la mayoría de sus oficiales, por no decirlos todos, ¿cierto? Y se logra la captura del Huáscar y empieza otra etapa de la Guerra del Pacífico, que es la campaña terrestre, ¿cierto? Pero hubo una baja. Y las últimas palabras de Grumete Johnson fueron mamá, mamita. Esas fueron sus últimas. Increíble cómo han Tenía pasado más de 100 años 14 y años. poder tener ese mensaje. Sí. Qué increíble, qué increíble. Bueno, no quiero andar mucho en la guerra del Pacífico, no es un tema súper amplio, pero sí me interesa como dos cosas. Bueno, tres cosas en realidad. Uno es, después de la guerra del Pacífico, ¿qué fue Chile para el mundo? Porque hay un punto importante. Dos, el famoso Pago de Chile. Y tres, me gustaría, para finalizar esta hermosa velada, hablar finalmente de la Guerra Civil del 91, que podríamos decir que una persona que vivió esas cuatro guerras probablemente no haya pasado de ahí, ¿no? Por la edad normal de los chilenos en aquella época. Entonces, partamos por qué fue Chile después de esa famosa Guerra del Pacífico, después de haber derrotado a dos países. Bueno,
primero que todo, Chile se convierte en una potencia militar, ¿ya? Que incluso llega a rivalizar con intereses foráneos y que ya se vislumbraban como imperialistas ya en esa época. Está el caso de que 1885, ¿cierto? Que Chile presta ayuda a Colombia porque había un movimiento revolucionario que quería la separación de Panamá, en ese entonces era de Colombia, apoyada por barcos norteamericanos, porque ya habían planificado que ahí ese espacio iba a convertirse, ¿cierto?, en un en, en el famoso caso de Panamá, ¿cierto?, el estrecho de Panamá, artificial, por cierto, pero ya estaban los proyectos para construirlo, y unías el Atlántico con el Pacífico en vez de dar la vuelta por el Cabo de Hornos, ¿cierto?, en el estrecho de Magallanes. Y Chile envía barcos allá a petición del gobierno colombiano y los norteamericanos tienen que salir, ya que la capacidad del barco chileno, el Esmeralda, el crucero Esmeralda, era superior en distancia y en poder de fuego que toda la Armada norteamericana en conjunto. Imagínate. Y eso hizo que Estados Unidos tomase nota de eso. Algo le había pasado ya en la Guerra del Pacífico cuando vinieron a presionar también y se encuentran con toda la escuadra chilena moderna, ¿ya? Entonces, el mismo Marino en ese entonces, después diputado, y en cada lugar donde iba daba conferencias que Estados Unidos tenía que ser una potencia bioceánica. Y ahí crean la base en San Diego, ¿cierto? Y sacan los blindados para, entre otras cosas, neutralizar también este poder chileno. Por lo tanto, Chile se convierte en una potencia militar, más aún cuando se contratan también especialistas oficiales alemanes para modernizar el ejército porque se ganó la guerra, pero se encontraron diferentes falencias que solamente se podían ver en una guerra de esas características. Entonces se moderniza el ejército. Por otro lado, económicamente también Chile se convierte en un lugar fértil para hacer negocios, ya que tiene el monopolio del salitre. Entonces está la discusión también en el Congreso qué hacer si se mantiene la propiedad del Estado por sobre este nuevo territorio o se va a permitir la privatización de estos capitales, de estas salitreras que están ahí trabajando. El gobierno chileno, después de mucho debate, decide no entrar en pleitos judiciales con los capitales extranjeros que habían comprado a bajo precio las salitreras, porque los dueños peruanos, recordemos que Tarapacá se había nacionalizado en 1875, todas las industrias salitreras, a condición de que fueran empresarios peruanos. Y cuando viene la guerra, vienen las derrotas del ejército perú-boliviano, los dueños huyen del lugar y en esa huida venden a bajo precio. ¿Y quiénes estaban ahí? Diferentes extranjeros, pues sobre todo ingleses, o que consiguieron préstamos con bancos, ¿cierto? Pero lograron después convertirse en capitales importantes del mundo, grandes. Y el gobierno chileno decide finalmente no involucrarse en pleitos judiciales internacionales que iban a llevar seguramente a bloqueos también bancarios, etcétera, y decide entonces respetar esos contratos, esas propiedades, y por eso que el 60% de las estacas salitreras son entregadas al capital privado, porque ya se había hecho esa transacción. Claro. ¿Ya? Entonces, Valparaíso se transforma en el puerto más desarrollado y pujante y más importante de la costa Pacífico de América, por sobre los puertos mexicanos, por sobre Guayaquil, por sobre Callao, por cierto, y por sobre San Diego. Sí, podemos ver en la arquitectura, en el avance de Viña del Mar, Valparaíso, claramente esa época, ¿no? Santiago, todos empiezan a hacerse palacios también. El Nuevo Chile, que es Antofagasta, ¿cierto? En Tarapacá, así se vislumbra. Chile también abandona sus posesiones, sus legítimos derechos que venían al menos desde la época española, por cierto, en la zona austral del país. Se abandona Patagonia, ¿cierto? Se negocia con Argentina y finalmente solamente nos quedamos con una mitad de la isla Tierra del Fuego. ¿Mm?
Argentina, por cierto, por tratado también no puede ingresar al Pacífico y Chile no puede ingresar al Atlántico, que eran los temores que tenían. Entonces, cambia el mapa, cambia la geopolítica, cambia la estrategia. Chile se vuelve un punto en el mundo en que eh, se mete de lleno a la revolución industrial. Y eso hace entonces que esa época sea considerada en nuestro país, desde el punto de vista de la historia, la época dorada de la nación, entre 1879, la Guerra del Pacífico, hasta 1891, y algunos lo exploran, incluso lo extrapolan hasta 1920, con el cierre del proceso salitrero. Claro, Entonces, claro, justamente. Y bueno, a mí no me gusta indagar mucho como en el reclamo o en la injusticia, sino siempre ser positivo, buscar el orgullo, tratar de contarlo de alguna manera, pero no puedo escapar a que podamos conversar, aunque sea brevemente, de qué pasó con los soldados. ¿Cuál fue, y sobre todo el soldado de cancha, precisamente las cantineras? Esa, Bueno, su opinión, precisamente. con respecto al pago de Chile, pues es una palabra que se ocupa mucho hoy en día y no se viene ocupando solo de ahora, sino que muchos años atrás. Muchos soldados que volvieron de la guerra ya, hay una canción que lo dice, que volvieron barbudos, huraños y fieros. Entonces ellos venían ya con experiencia, eran veteranos y su edad era 20 años, 21 años y ya volvieron prácticamente sin una ocupación a Antofagasta, o Chile, o Santiago, Serena, vuelven a todo Chile en realidad, muchos se quedan en el norte, porque en el norte estaban las salitreras. Entonces muchos se quedaron trabajando ahí y otros soldados vuelven sin trabajar. Entonces ellos muchos se quedaron esperando el pago por su participación en la guerra. Y como pasa hoy en día que hay gente que quiere emprender y otros que quieren quedarse ahí esperando que todo les regalen. Entonces de ahí se genera el pago de Chile. Hubo soldados que se apoyaron, ellos fueron emprendedores, crearon su trabajo. Muchos tenían sus carretas donde realizaban fletes. Hay otros soldados que quedan esperando y que lo único que hacían era dedicarse a solicitar limosna en las calles, esperando que la gente los ayudara, como agradecimiento a lo que ellos habían padecido o lo que ellos habían participado en la guerra. Entonces de ahí se crea la palabra y el pago de Chile porque muchos de ellos no fueron ayudados. Se empezaron a crear las sociedades de veteranos que se crean en Valparaíso, luego se van creando en otras ciudades y ahí eso entre ellos mismos empiezan a ayudarse para poder subsistir del día a día. Las mismas municipalidades los fueron apoyando también. Cada vez que el presidente chileno de turno salía hacia el norte, muchas veces se juntaban con estos soldados y les prometían cosas. Algunas veces se dieron esas cosas, otras veces no se dieron, pero muchos de estos soldados, lo vuelvo a decir, esperaron la ayuda. Claro. Y que era lo que no tenía que haber ocurrido, o sea, tenían que haber seguido trabajando, ellos tenían que alimentar a su familia. Hubieron casos de soldados que fueron lanzados a la calle porque no tenían dónde vivir, cómo pagar un arriendo. Hubieron soldados que no tenían cómo comer, pero también habían soldados que emprendieron. Habían soldados que dieron empleo a otros soldados, otros como trabajadores. Habían soldados que se dedicaron a trabajar en bibliotecas, a trabajar en las municipalidades. Entonces, el pago de Chile existe, pero para el que quiere el pago de Chile, Claro. no para el que espera que le den todo en bandeja. Entonces, mucho de eso ocurrió en la época. Hay dos cosas que quiero mencionar ahí, ¿eh? Uno es que, bueno, me imagino que en aquel tiempo no se sabía ni se conocía, pero ahora sabemos que estar en la guerra produce un shock tremendo. Ya, y vemos en la televisión de niños o ex soldados que solamente con ver un gorro caen en shock y no pueden hacer absolutamente nada. O sea, ese nivel. No sabíamos eso, pero sabemos que se produce, evidentemente. O sea, no eran personas que estaban así, no sé, quedaron bien. Seguramente fue muy difícil para ellos. Y otro tema que yo destaco, que yo tuve la oportunidad de estar en el ejército y hice mi servicio militar, pero yo creo que lo que más puedo destacar frente a cuando estamos todos en igualdad de condiciones y tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto bajo nuestro sacrificio, es la hermandad. Y eso yo creo que sin duda, después de haber sido hermanos en batalla, ¿no?
me imagino que esa gente fue ese el motivo por el cual se ayudó. O sea, Eso lo llevó a hay una o sea, sangre de por medio estar al punto de morir. claro. Eso lo llevó a crear la sociedad y a apoyarse entre ellos también, que les sirvió bastante también para poder, por ejemplo, en un cementerio fabricar un mausoleo y ellos mismos pagar una cuota, lo que podían, y ser enterrados en ese mausoleo para poder protegerlo, porque quedaban a la deriva muchos, dependiendo de gente que a lo mejor ellos no esperaban también. Por eso fue muy difícil también cuando viene 10 años después de la Guerra del Pacífico, la Guerra Civil del 91, donde entra una nueva generación de políticos, ¿cierto? Nuevos empresarios que toman también estas riquezas que Chile ha utilizado. Y está este tema también de estos veteranos que no han tenido un espacio. No todos, como dice Rodrigo, pero sí hubo un porcentaje importante y que son llamados a pelear en una guerra interna, ¿cierto? Ya sea por el presidente Balmaceda, ¿cierto? O por el Congreso. Entonces se da este dolor finalmente que ocurre también dentro de las propias sociedades de veteranos, porque están los relatos de terminada la guerra y ganan los congresistas, ¿cierto? De cómo veían a su compañero de armas de la misma institución, pero los sentaban atrás a los balmacedistas. Eso provocó que se crearan entonces los centros de Balmaceda, ¿no? Clubes sociales de Balmaceda, ¿cierto? Para poder defender, que va a ser el símil después de lo que va a ser el Partido Liberal Democrático, ¿no? Que va a tener ideas más progresistas junto al radicalismo y que va a recuperar la imagen del presidente Balmaceda de una manera más mística, quizás, de lo que fue su actuar político. Claro. Es decir, más luces que sombras de la misma persona, personaje, ¿cierto? Eh, entonces, claro, finalmente con el paso de los tiempos, también eso se fue diluyendo, esa lucha. Hubo leyes de amnistía también por el gobierno del almirante Montt, pero evidentemente que fue una fractura dolorosa también para la familia chilena y para los que habían combatido por una causa común verse arrastrados en esta guerra fratricida. Entonces, también ahí hay un eso, porque también quedó mucha población, y joven, también igual que la guerra del Pacífico, mucha población joven mutilada, ¿no? A los cuales también quedaron sin respuestas de Estado, porque no es lo mismo una guerra exterior, que una guerra interna donde ni siquiera te dan medalla, ni siquiera eso. Entonces, ahí hay un asunto también que se sigue investigando, fue muy doloroso y, y que dejó ciertas cicatrices que el paso del tiempo, ya con los cambios generacionales, han ido aportando, pero han llegado otras heridas, han llegado otras heridas. Obviamente, sí. Bueno, Y ayudar, disculpa eso último que dice él, lo que ayudó también a la reconciliación país fue esto de devolver em, los honores que se habían ganado durante la Guerra del Pacífico. Porque después, por estar incluidos en esta otra guerra civil, por estar de un bando o de otro, le fueron Quitando. quitando medallas, honores, degradados incluso. Morado del escalafón militar. Exacto. Entonces, pero después de eso, ya que el país empieza a tener la necesidad de sanar, porque es diferente pelear afuera que pelear dentro de es como pelear con tu misma familia, si los vaya a ver todos los días. mira, Pero ¿cómo sano eso? Bueno, le devuelvo. Entonces el país también, el Estado le devolvió los honores, fueron sepultados nuevamente, qué sé yo, y reconocidos como tal, porque es como que lo borraron de la historia por haber estado en un bando determinado. Y eso ayuda a sanar a nuestro país también para salir de esa terrible guerra, que fue horrible. Pues estábamos todos unidos como hermanos para otros países, pero conmigo mismo, con mi hermano, es muy difícil. Y si los dos sobrevivimos, pero ahora por otros pensamientos, yo no estoy de acuerdo contigo, ¿cómo voy a morir en mi país con mi hermano? Siendo que sobrevivimos en Tarapacá, en toda esa ventana. ¿Qué es lo que nos mencionaba recién sobre la fraternidad, donde peleamos codo a codo contra el enemigo? Y ahora en esta ocasión se están enfrentando esos dos amigos, ahora están enfrentándose imagínate, por quizás esta vez por algo. amigo de toda la vida. Claro, o sea, no,
quizás vecinos, quizás amigos, que tuvieron que sobrevivir juntos en el desierto, ahora estaban enfrentándose ellos mismos. Finalmente, bueno, para finalizar, primero le agradezco mucho. Quiero aprovechar, Cetana, tengo una sola, si no lo había traído, pero seguramente va a haber otra próxima. Pero esta es mi combi verde. No le La tengo preocupes. hace 2 años. Es la que yo llevo para todos lados. Digo, esta es mi combi verde. Yo con mucho amor se la doy, sobre todo porque para mí esto es muy especial. Es la primera vez que estamos haciendo esto y un encanto haberla tenido. Ha sido una gran historia. Y con esto quisiera que cada uno pudiera hablar en representación de dónde viene. En este caso, Joel es de La Serena, yo también, más bien de las compañías. Antofagasta, Anita también de Antofagasta, ¿no? Sí, calameña de nacimiento y crianza, adoptada de Antofagasta. Me gustaría que le pudieran entonces pasar un mensaje, porque finalmente nosotros hemos estudiado la historia, bueno, ustedes mucho más que yo, evidentemente, pero un mensaje a su tierra en relación a esto, porque esto ha enseñado mucho. Calama es una tierra de sacrificio, o sea, Antofagasta, qué decir. Sin embargo, es todos esos sacrificios con la resistencia del territorio, con estar en el desierto más seco del mundo, que a pesar de ser más rico, pero también de ser más esforzado, sigue existiendo por su gente. ¿Y por qué? Porque la gente cree en donde están sus raíces. En Calama, sobre todo en Calama, se ve el tema de la frontera, de estar en relación con Bolivia, de estar en relación con Perú. Todos estos temas que después surgieron por La Haya, por ejemplo, se le daba como mucho color a nivel central. En cambio, nosotros en el norte estábamos matados, no mataban la risa, pero para nosotros no era problema, porque toda la vida convivimos con peruanos y bolivianos, Claro. toda la vida. Ahora, lo de La Haya no era problema, o sea, era un tema de diplomacia, no sé, de cosas internas de país, pero no porque yo estaba viviendo ahí o no. Entonces, vivir, habitar, hacer comunidad, hacer patrimonio, especialmente en nuestros territorios, tiene que ver con esa identidad de reconocer de dónde vienes, qué es lo que tienes hoy, para saber también dónde vas o qué es lo que es entrega. Nuestra región es considerada una región de paso, dormitorio, ¿cierto? Pero esa ciudad, esa región hoy recibe a todos los del sur, a todos los centros que van a trabajar por las riquezas que hay en esa tierra, pero no se quedan allí, porque los valientes nos quedamos allí, porque es difícil, es caro. Así que yo soy muy orgullosa de ser calameña, muy orgullosa de haber vivido en Antofagasta, y yo creo que pasa lo mismo con aquí, o sea, lo que siempre luchamos contra el centralismo, nos identificamos con nuestra tierra, así que morir con todo eso y que salgan estas ideas, que salgan estos proyectos, estos libros desde región, para Chile y el mundo, me llena de orgullo y que siga siendo así. Le paso a la combi para que dé así sus palabras simbólicas, para que se vayan en ese bus. No. Combi está bonita. Está recién empezando, ¿ah? Y empezó, tenía que Les da un emprendimiento. Exactamente. Después van a hacer regalos combi. Sí, October. sí. Bueno, bueno, yo soy nativo de Los Vilos, una zona de pescadores. Justamente. También, por cierto, hay minería muy antigua también de oro, lavaderos de oro. Por el lado de mis papás, lo recordaba ayer, es familia sureña, son de Cayucupir, Cañete, Curanilao, de la Huayca del Carbón. Entonces, también mis abuelos trabajaron ahí. Mi padre también, por cierto, mis tíos, etcétera. Entonces, claro, estas personas, es un país en movimiento. Es un país que, como dice Anita, es difícil vivir en otras zonas del desierto, en todo el país. Y estos relatos que comentamos de nuestra historia, porque es nuestra historia, todos descendemos de familias que habitaron hace 150 años y que se vieron involucradas de una u otra forma en estos eventos de la historia. Creo que tienen que conocerse o prestar oídos también a las propias historias que tengan las familias en su memoria. Si bien la memoria es frágil y es más subjetiva, pero algo tiene que decirnos también esos ecos del pasado.
Claro. Así que mi, mi mensaje no tan solo a la juventud, sino que a todas las personas que van a ver el programa, es que pongan ojo, corazón y oído lo que tengan que decir los demás, sobre todo con la gente de más experiencia, de más edades, que han tenido quizás más cercanía con personas, con testigos, porque eso enriquece el relato, eso enriquece la narrativa histórica y con eso podemos dar mucho más trascendencia a las propias historias locales, en este caso de la región, de las regiones y de este Chile que es un multiverso también. Sin duda. Entonces, ese es mi llamado a prestar toda la atención y bueno, estar pendiente también de las actividades culturales que se hagan. eh, Tenemos que cambiar el foco, es decir, nosotros trabajamos con mucho cariño en esto y es bueno que también empaticen con la labor de que hace cada gestor cultural, porque realmente dignifican a las heroínas y héroes que todas las familias tenemos, porque cada día ponemos el valor adecuado, el valor agregado también en todas nuestras actividades para sacar adelante nuestro querido país. Entonces, cada persona es un actor y que en algún momento va a ser protagonista. Entonces, todos vamos remando o debiésemos remar por el mismo barco que es Chile. Así que ese es mi llamado a respetar nuestras tradiciones, ser abiertos de mente también, no quedarnos tampoco solo en nuestro metro cuadrado y abrir el espacio también al diálogo, escucharnos, entendernos, tolerancia, respeto, Justamente. fraternidad. Exactamente. Se me fue el video. Grande joder. Nos vamos en la combi. Bueno, yo soy antofagastino neto. Me gusta la historia de mi ciudad. La estudio bastante y trato de divulgarla las veces que puedo. ¿Ya? La historia de Antofagasta no comienza en la Guerra del Pacífico, comienza muchos años antes, en 1866, ya comienza con la llegada de Juan López, que Juan López sale de acá, desde la tercera, cuarta región, llega hacia Antofagasta. Entonces, quizás no se dio la oportunidad en esos años de agradecer, la gente de Antofagasta, de agradecer acá a esta gente, porque desde acá de la cuarta región fueron muchos soldados los que fueron a combatir por no por Antofagasta, por Chile, pero lograron anexar esa región y ahora es lo que hoy nosotros tenemos y somos chilenos. Entonces, me gustaría tomar las palabras, ponerme en el caso de ellos y agradecerles a la gente de la cuarta región, quinta región, a todos los que combatieron por el norte y anexaron a Chile. Yo como mensaje a la comunidad antofagastina, y también acá en la comunidad de Serena, de Coquimbo, que se empapen de la historia. Sin duda. Tenemos mucha historia, hay muchas cosas que conocer todavía. Nosotros como agrupación tratamos de dar a conocer a todo el mundo las cosas que ocurrieron, dónde ocurrieron. El trabajo nuestro es mostrar los lugares, los escenarios donde ocurrieron las cosas. Hay muchos niños jóvenes la mayoría, el 80% no les interesa, pero ya hay un 20% que sí se interesa y es nuestro trabajo llegar a ellos y mostrar el lugar. No basta solo con que lean un libro y que se empiecen a imaginar, sino que también que lo lean, pero que conozcan el lugar donde fue. Tenemos muchos escenarios en Antofagasta, donde fue el desembarco de las tropas el 14 de febrero. Está el Cerro del Ancla, donde el batallón Atacama ahí demostró que ellos estaban hechos para escalar cerros. Están los lugares donde acampaban las tropas en Antofagasta. Está la Plaza Colón, que la Plaza Colón existía en la misma época. Hay muchas cosas que nosotros podemos mostrar y que lo estamos haciendo para las nuevas generaciones. Entonces, mi mensaje es, empápense de la historia, que tenemos mucho que conocer todavía. Bueno. Continúa la combi. Me volvió a mí. Bueno, en realidad este mensaje es para la gente de las compañías, la gente que me quiere, la gente
de la población. O sea, para mí, cuando supe de la batalla de los loros, y lo supe mucho antes de llegar a La Serena, después de haber estado 10 años fuera, me sentí muy orgulloso. ¿No? Me sentí muy orgulloso y realmente sentí que mi propósito tenía que ser que la gente de donde yo vivo también se sintiera orgulloso. Y siento que si todos nos sentimos orgullosos, podemos unirnos y podemos conversar temas de historia, temas de tecnología, temas de tantas cosas y empezar a compartir de nuevo y unirnos. Y que la historia nos ha enseñado que cuando nos hemos unido, hemos sido espectaculares. Y cuando hemos estado separados, hemos sufrido un montón. Y es una cosa que todos sabemos que tenemos más puntos en común que diferencias. Solo que estamos en una sociedad actual que a veces a lo mejor potencia mucho nuestras diferencias. Pero nosotros tenemos que luchar por eso. Y yo creo que ustedes, al entregarnos nuestra propia historia, en un mundo que lamentablemente se está olvidando, que es increíble que pase eso, están haciendo una gran labor para todos. Y espero que, así como las cantineras fueran olvidadas, ustedes tampoco, porque realmente alguien tiene que hacerlo y alguien tiene que reconocerlo también. Así que muchas gracias por venir. Esta es la primera vez, salió bien improvisado. No todo ha sido perfecto, pero estoy muy contento por la calidad de personas que estuvieron hoy día. Y o sea, para hacer el primer capítulo, para mí es espectacular. Así que muchas gracias. Sí, y bueno, para usted, señorita Ana, te lo sabe por segunda vez. Y eso es para ti, porque hablábamos recién de fraternidad. La historia no termina cuando el conflicto terminó, ¿cierto? Lo contrario, da paso para otras cosas. Y eso dio inicio a otra historia. Desde el momento que empezamos a conmemorar 27 de noviembre, Día de la Cantinera. a través de una ley este día, estamos haciendo historia nuevamente y trayendo a la memoria a estas mujeres. Qué orgullo, Eh, qué orgullo. Para ti. Muchas gracias. Bueno, hemos terminado. Muchas gracias a todos. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos a tener muchos mejores capítulos. Sin duda vamos a tener muchos invitados. Ya esto sienta una pequeña base para saber lo que vamos a hacer. Así que esperamos tener gente interesante y gente de valor y gente que siempre diga la verdad, porque así debe ser.